Nación Podcast presenta Al otro lado del micrófono, tu ración de metapodcasting diaria. Un proyecto de Jorge Marín Nieto. Hola, mi nombre es Jorge Marín y esto es Al otro lado del micrófono. Hace tiempo encontré un post con unas cuantas sugerencias o posibles mejoras que podrían hacer desde Apple Podcast para seguir mejorando su plataforma aún más. Muchos de vosotros, sobre todo los podcasters, habréis notado muchos cambios en la trastienda de esta tienda de manzanas, pero claro, solamente lo podemos ver los que subimos podcast allí. Sí que es cierto que ha cambiado, y mucho, pero de cara a los oyentes quizás no tanto. Quizás podrían tomar nota de este artículo de iOS Mac, que a su vez han recopilado estos tips de 9to5 Mac o de 9to5 Mac. En primer lugar, hablan de la pantalla donde los oyentes pasan su mayor parte del tiempo, la propia ventana de reproducción de cada episodio. Actualmente se ve la portada de este capítulo, pero ¿y si le pusieran también un toquecillo al fondo, digamos a la parte de atrás? Podrían, por ejemplo, difuminar esa portada del episodio para que todo tuviera un poquito más de color. No es un gran cambio, pero le daría cierto toque, algo más colorido, algo con un poquito más de chispa. Otro punto, además muy necesario, que incluso iVoox o Spotify ya están llevando a cabo de cierta forma parecida, es la transcripción de cada episodio. En iVoox se nos ofrece un texto de todo el capítulo al completo, y en Spotify, aunque creo que esto solamente afecta a la música, a las canciones concretamente, es la transcripción en tiempo real. Que esto, pues la verdad, sinceramente yo lo veo muy necesario, ya que traería un antes y un después, y de esta manera muchos oyentes, o mejor dicho, muchos usuarios podrían llegar a los podcasts o al podcasting. Usuarios que hasta ahora no pueden disfrutarlo porque tienen problemas auditivos. El podcasting normalmente no se ofrece para este tipo de personas, y si lo hace tiene que ser a través del idioma de sordomudos, pero con esto quizás podríamos dar un paso de gigante. Vamos con la siguiente, y en mi opinión quizás es la más arriesgada y la que creo que ni Apple ni, por qué no decirlo, ninguna plataforma aceptaría. Yo creo que todas estas plataformas la descartarían, y es la posibilidad de vender artículos relacionados con los propios podcasts directamente dentro de cada plataforma. Por ejemplo, imaginad que pudierais invitarme a un café virtual en vuestro reproductor de podcast directamente, en vez de, ojo, que viene spam, en jorgemarinieto.com/café, o de comprar una de las magníficas tazas de este podcast en la tienda de Coffee. Fin del spam. Pues hombre, no voy a negar que yo estaría muy encantado, pero creo que esto es demasiado pedir. Y al fin y al cabo, la monetización acaba de desembarcar en las dos grandes plataformas que son Apple y Spotify. En iVoox ya lo llevan haciendo desde hace tiempo, pero yo creo que sería muy difícil que la empresa catalana implementase esto. Pero oye, ojalá y me den un zasca en toda la boca y lo implementen. Ojalá. Más sugerencias. En cuanto a la biblioteca de podcast y al botón de examinar o de buscar, pues ahora que ya tenemos un mercado un poquito más maduro en esto del podcasting, con multitud de redes y agrupaciones y productoras y páginas y en fin, todo el mundo se ha apuntado al podcasting, pues una novedad sería poder potenciar ese aspecto para movernos entre los diferentes programas o podcasts de un autor o de una productora. Digamos que poder hacer más accesibles las propias páginas. Y ojo, porque ahora ya puedes hacerte tus propias páginas de red o de podcast dentro de las herramientas de productor de Apple Podcast. Pero en cuanto a las búsquedas, ¿cómo veríais vosotros que incluyese la posibilidad de marcar un pequeño trozo del podcast o de un capítulo a modo de tráiler para que la gente pudiera probar nuestros podcasts antes de suscribirse? Que en esa búsqueda hicieras a lo mejor un play en la sugerencia y pudieras escuchar directamente el tráiler. Esto, algo parecido lo hace Spotify. Nos ofrece la posibilidad de catalogar ahí un episodio, un fragmento de cada episodio para marcarlo como tráiler, pero tienen que entrar dentro de nuestro perfil. Aquí hablamos de las propias búsquedas, o mejor dicho, de las propias sugerencias de búsquedas. Y para cerrar el artículo, comentan la posibilidad de que Apple Podcast imitase a Apple Music, implementando la posibilidad de seguir a estaciones de radio para estar continuamente escuchando música continuada, así como el hecho de crear listas de reproducción para configurar una mejor parrilla de podcast a escuchar.
Pues oye, quizás los de Cupertino podrían tomar nota de todos estos cambios o de todas estas sugerencias, pero sinceramente, teniendo en cuenta el tiempo que han tardado en soltar la última actualización y lo que les ha costado, no me quiero ni imaginar lo que podrían tardar en implementar estos cambios. Pero bueno, ahora que lo pienso, quizás haya sido por la presión de ver cómo el resto de aplicaciones o de plataformas, cómo el resto de aplicaciones o plataformas pisaban el acelerador y les adelantaban por la izquierda, como por ejemplo ha hecho Spotify o incluso iVoox en algún aspecto. Así que voy a echar un poco de gasolina para ver si alguna de estas empresas se anima a incluir alguna de las sugerencias que se comentaron en el Twitter Spaces que organicé el pasado domingo sobre este tema precisamente. El tema directos. Ahora mismo estamos viendo como muchas de las plataformas o incluso de las redes sociales se atreven con el audio en vivo, como Stereo, como Clubhouse o Twitter con sus propios Twitter Spaces. Incluso Facebook o Spotify ya lo plantean, pero claro, ojo, esto es un tanto efímero. Yo aquí subo un poquito más la apuesta. ¿Por qué dejarlo efímero? Esto que desaparece en cuanto terminas. ¿Por qué no subirlo? ¿O por qué no dejarlo grabado y que se sume a los podcasts? Al fin y al cabo hablamos de plataformas de podcast y siempre hemos presumido que podemos escucharlo cuando y donde queramos, pero con este audio efímero perdemos eso, pues vamos a implementarlo dentro del podcast. Es curioso que solamente Spreaker ofrezca este servicio de audio en vivo que luego sí que se convierte en podcast. No hay ninguna otra plataforma que lo ofrezca. Pues vamos a ver si el resto se apuntan. Y que me perdone Spreaker por darles ideas, pero bueno. Otra opción, y aquí no quiero mirar a nadie en concreto porque muy pocas la tienen, y es una aplicación móvil para poder administrar o editar nuestros propios podcasts. No tanto una enfocada a la escucha de podcast, sino a la creación de podcast. Y que no sea simplemente grabar podcast y subir podcast, no, sino a la gestión de contenido. Y la última, y esta parece que sí que se llevó a cabo en muchas, pero no en todas las plataformas, es el certificado de descargas de nuestro contenido. Llamadlo IAB, llamadlo ODR, llamadlo como queráis, pero algo serio, por favor, que ya estamos en el 2021 y seguimos arrastrando que unas plataformas lo contabilicen de una manera, que otras plataformas lo contabilicen de otra, que mi hosting me dé otros datos que no tienen nada que ver. En fin, hay que ponerse las pilas en ese aspecto. Os voy a dejar este artículo de iosmac.es para que echéis un vistazo a estas primeras sugerencias y también espero las vuestras propias en los comentarios o directamente en el canal de Telegram de Al Otro Lado del Micrófono, donde, si no queréis perderos ninguno de los capítulos, enlaces a noticias, herramientas, recomendaciones, curiosidades, eventos, clases de historia o cualquier cosa que pase por este podcast, allí os invito a uniros y estar al tanto de todo esto. Para entrar solamente debéis escribir t.me/al otro lado del micrófono y pasaréis a formar parte de esta gran familia que es una adicta al metapodcasting. Si todavía tenéis ganas de más y os atrevéis, podéis seguirme en Twitter, donde me paso todo el santo día hablando de podcast y lógicamente de podcasting también. Mi usuario allí es @eov con V. Y ahora me despido y como cada día regreso a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.